RTP. ¿Quién es nuestro invitado? El abogado Pablo Encalada, penalista. Aquí lo tenemos. Abogado, muy buenos días. ¿Sí me escucha? Sí, los escucho muy bien. Un Perfecto. gusto estar con ustedes. Qué bueno tenerlo por aquí. Estábamos hablando ahora del proyecto de ley contra mafias. ¿Cuál es su opinión al respecto de esto? ¿Realmente este proyecto va a ayudar al país? ¿Puede ayudarnos a mejorar la situación? O, como bien decía aquí mi colega y querido amigo Ramón, em, se trata de que el problema es más bien de los ejecutores que de las leyes como tales. Bueno, sin duda que es eso, pero es esto que dice Ramón, pero yo quisiera empezar con dos ideas respecto a este proyecto de ley que ha sido presentado el día de ayer y claro, presentado con mucha pompa, ¿no? Digamos, con esta función simbólica que también tiene el derecho penal de ilusionar a la gente, de creer que la ley es la panacea, ¿no es cierto?, para los problemas y que lamentablemente esa función simbólica de la ley penal siempre termina deslegitimándola, porque siempre termina decepcionando a la ciudadanía. Entonces, la primera sensación que tengo yo al leer esta ley es que digamos, yo creo que uno de los problemas que tenemos en el Ecuador, uno de los tantos, pero de los importantes, es tener asambleístas entusiastas. Es un lío que los asambleístas, por salir en la foto, porque en la rendición de cuentas tienen que decir cuántos proyectos presentaron, lo están proponiendo reformas a cada rato, y lo peor son reformas tras reformas. Por ponerle dos ejemplos, el artículo 534 relacionado con la prisión preventiva y el 369 relacionado con la delincuencia organizada, son artículos que se han reformado por lo menos 3 veces en los últimos 5 años. ¿Cómo se puede sostener así? Más bien lo que hay es inseguridad jurídica cuando están haciendo reforma tras reforma. Este gobierno ha reformado ya ¿Cuál es 3 el veces. alcance? Discúlpeme, abogado Encalada. ¿Cuál es el alcance y qué es lo que hace que el gobierno se sienta feliz con esta ley que dice que es para combatir a las mafias? O sea, todo lo etiquetan, la mafia. O sea, como que si los delitos solo lo hicieran las corporaciones y no las personas. O sea, la mafia implica básicamente corporatividad, ¿no? Sí, sí, y a eso voy. Solo déjeme terminar con la segunda idea, y es que también el ministro Reinberg dijo ayer que amenazaba como que a los que estén en contra de esta ley es porque están a favor de las mafias. Y yo quisiera recordarle al ministro Reinberg que las leyes que aprobó por iniciativa de su gobierno, de este gobierno, las leyes que aprobó la Asamblea Nacional, fueron declaradas inconstitucional porque fueron muy mal hechas en la forma, ¿no es cierto? Y en el fondo también tenían serios cuestionamientos. Entonces, lo lógico es que si es como el mal alumno, ¿no? Si el mal alumno hace siempre mal el trabajo, luego el profesor, yo soy profesor, luego el profesor va a dudar de ese trabajo. ¿Me explico? Entonces, ministro Reinberg, yo se lo digo, obviamente vamos a dudar de su ley porque ya han venido haciendo un muy mal trabajo. Y luego Ramón, contestando a su pregunta, esta propuesta reformatoria llamada Ley Antimafias no tiene nada muy contundente. Yo lo leí, el texto no es muy grande, no es muy amplio, y no hay nada realmente que uno diga, bueno, esto es contra las mafias. O sea, ¿qué es lo que nos presenta como una ley antimafias? Yo no veo nada que sea realmente importante respecto de esto. Por ejemplo, los primeros artículos de esta ley lo que hace es aumentar, otra vez se les ocurrió aumentar las penas. Es decir, son tan inteligentes que siempre proponen aumentar las penas, no solo los asambleístas de ahora, sino los asambleístas de siempre, ¿no es cierto? Creen que aumentando las penas se reducen los delitos, y vaya usted a ver cuáles son las consecuencias de las reformas legales de los últimos 10 años, en donde hemos tenido un aumento dramático de la delincuencia. Entonces, en los delitos contra los hidrocarburos, que se llama, que son este tráfico de combustible, por ejemplo, yo no sé si tiene dedicatoria con el alcalde de Guayaquil, aunque a él no le afectaría por principio de legalidad, pero las penas suben, por ejemplo, de 6 meses a un año, que es uno de las, digamos, el artículo 262, que es la paralización de servicios de distribución de combustible, ahora le suben de 7 a 10 años. ¿Me explico? Es decir, por ahí pasan algunas de estas reformas, pero el aumento de penas que rompe de alguna manera
con la proporcionalidad que existe en el COIP. Cuando ya no existe precio, además ya no existe precio ventajoso en el Ecuador, o sea, le hacen la ley a posteriori. Vamos, nos acompaña ya el abogado David Rodríguez y Casa, quien hará la siguiente pregunta. Adelante, Don David. Ramón, buenos días, Manuel, y buenos días a la audiencia que nos escucha. Pablo, un gusto saludarte. Estamos abocados a un populismo penal permanente por parte de este gobierno, ¿no? Vamos viendo, y tú lo acabas de mencionar con claridad, leyes que realmente no son de poco fondo, ¿no? Y más son con nombres rimbombantes como para lograr generar un efecto. ¿Hacia dónde apunta la política penal del gobierno, si es que hubiera una política penal, o tú crees que más bien es simplemente muchas clarinadas y poco de fondo? Es que sí, definitivamente que es populismo, ¿no es cierto? Porque no es la primera vez que nos enfrentamos a estas discusiones. Incluso tuvimos una consulta popular en las cuales ya se aumentaron las penas de estos mismos delitos. Entonces, claro, es como volver lo mismo sobre lo mismo. Y los resultados son, el año 2025 fue el año con más muertes violentas en la historia del Ecuador. Es decir, el gobierno nos vende la idea de que lo está haciendo muy bien en la lucha contra la criminalidad. Es probable que el gobierno esté determinado a luchar contra la criminalidad. Yo eso no lo discuto. Yo creo que hay una voluntad política, aunque por ahí en casos puntuales han patinado, como en el caso del expresidente de la Judicatura, pero en términos generales parecería que hay una determinación política de luchar contra el crimen organizado. Pero tratar de convencernos de que lo están haciendo, digamos, solo hay que ver los resultados. Insisto, 2025 fue el año más peligroso. Y entonces, para darnos ese mensaje, ¿no es cierto?, de que lo estamos haciendo, estamos trabajando, nos presentan otra vez reformas penales y que, insisto, si analizamos el detalle de la propuesta, no hay nada que diga, caramba, esto es algo que va a ser muy útil. Y más bien lo que se encuentra son cosas que podrían, digamos, otra vez resultar inconstitucionales. Por ejemplo, en lo relacionado con la prisión preventiva. El artículo 534 de la prisión preventiva, yo calculo, ya voy a revisar en detalle, pero yo calculo que ha sido reformado desde su entrada en vigencia por lo menos unas 5 veces. O sea, cada 2 años por lo menos hay una reforma del artículo 534. Al COIP lo reforman 2 veces al año. El problema no es la ley. Yo ya no sé cómo explicar esto cuando vemos que la Asamblea nos reforma el Código Orgánico Federal Penal 2 veces por año. Y los resultados de criminalidad no descienden, que aumentan. Y no aumentan por la ley, aumentan por otras razones. Ok. Pero el problema es que nos quieran tomar por tontos a los ecuatorianos cuando nos plantean como solución algo que se ha probado hasta el cansancio, que no soluciona nada. Ok, Entonces, abogado Encalada, tengo sí. una pregunta siguiendo su línea de pensamiento que me parece muy interesante. Entonces, tenemos claro que hemos tratado como país, vamos a hablar como país ahora, de reformar múltiples leyes o el mismo cuerpo legal varias veces sin que esto resulte teniendo un resultado que esperado o deseado por la sociedad. Sin embargo, pongámonos por un momento en la posición del legislador. Lo que puede hacer el legislador es legislar. ¿Será que estamos buscando o alguien quiere resolver este problema desde las leyes cuando en realidad podríamos entender que los legisladores podrían quedarse quietitos, dedicarse a legislar en otras cosas y volcar los esfuerzos de la ciudadanía y nuestro control a otros aspectos? Es lo que yo puedo inferir de lo que usted está diciendo. Y si fuera de esa manera, ¿a dónde tenemos que mirar? Porque lo que entiendo aquí es, dejemos de mirar tanto la ley y comencemos a mirar en otro lado. ¿Cuál es ese otro lado donde hay que mirar? De acuerdo, el problema de la criminalidad no es de ley. El problema del Ecuador en general no es de leyes. El problema es de una cultura de impunidad, el problema es una cultura de incumplimiento de la ley, todas sus instancias. Entonces, si nos enfocamos puntualmente en la criminalidad, los políticos, no solo este gobierno, los políticos en general, siempre nos han planteado que la solución a la criminalidad está en las reformas legales y en meterle las manos a la justicia. Cuando las leyes y la justicia penal intervienen después de cometido el delito. Entonces, no se trabaja en una situación de prevención de la criminalidad.
Y en los problemas del sistema de justicia, que ciertamente los hay muchos, pasa principalmente por un problema de gestión, de un liderazgo que entienda cómo funciona la cuestión penal particularmente y cómo articular a las diferentes entidades del Estado para brindar mejores servicios de justicia penal. Entonces usted le dice, ¿cómo puede ser posible que una persona que tiene 17 detenciones siga entrando y saliendo de la cárcel? Por supuesto que algo está mal ahí, pero no con eso vamos a eliminar, lo que nos están planteando ahora, eliminar la excepcionalidad de la prisión preventiva. Porque esto nos dicen los populistas. Los populistas nos dicen que los presos salen porque la ley y la Constitución se lo permite. No, señor. Salen porque hay una deficiente gestión en el sistema penal, porque no están haciendo los deberes quien tiene que hacerlo. Por ejemplo, la Policía Nacional. La Policía Nacional hace muy mal trabajo de recolección de información en la escena del crimen. A ellos hay que capacitarlos. Hay que sentarlos a conversar a jueces, fiscales y policías para decirles cuáles son los presupuestos que tienen que cumplirse para que se dicte una prisión preventiva, en qué circunstancias debe dictarse. Y el problema es que cada quien camina por cuerdas separadas. Entonces, el problema de la criminalidad es de prevención. El problema del sistema judicial es de gestión y no de ley, como nos han hecho creer o como cada vez nos dan este caramelito para que estemos discutiendo, analizando. ¿Qué es lo que ha empeorado en la gestión y cómo corregirlo, doctor, abogado Encalada? Yo les he planteado algunas cosas, ¿no? En el momento inicial de una flagrancia, por ejemplo, ¿sí? En el momento inicial de una flagrancia es el momento más importante porque ahí se recopila la información y nunca va a tener mejor información que la que usted recoge en la escena del crimen, ¿no es cierto? Y esto los policías no lo pueden hacer bien, no lo hacen bien. Entonces llevan un detenido, una persona supuestamente autora de un delito de robo. Lo llevan al juzgado, a la flagrancia, para que se juzgue la flagrancia, y sucede que no llevan evidencias, no llevan la cosa robada, no llevan la declaración de un testigo, no llevan a la víctima, no llevan a nadie, ¿no es cierto? ¿Y por qué no llevan a nadie? Entre otras razones, porque son procesos que se demoran horas, demoran 16 horas, y la víctima dice, yo ya sufrí soy víctima de robo, y encima, si me voy a la unidad judicial, me van a tener 16 horas ahí. Entonces, estas son cosas que tenemos que mejorar a partir de uso de tecnología, a partir del uso de inteligencia artificial. ¿Cómo puede ser posible que el policial se demoren a hacer 8 horas? Eso se demoran los policías. ¿No habrá una forma de hacerlo más rápido a partir de formatos de inteligencia artificial, de usos tecnológicos? ¿No habrá forma de hacerlo más rápido? Entonces, por ahí pasan los problemas y no la solución pasa por ahí. Y no, lamentablemente, con estas propuestas rimbombantes que digamos, yo no veo nada importante en esto. Pablo, un tema casi final. El caso del juez del juez Serrano, ¿no? Que fue agobiado, que fue intimidado, que tuvo que salir del país precisamente por un manejo mafioso de una institución como el Consejo de la Judicatura, nos da luces de problemas acuciantes que sí existen en el sector, en el sistema judicial ecuatoriano, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve salir con leyes antimafias cuando desde la propia institucionalidad estatal se maneja la justicia en el país casi bajo un esquema similar al que operan las mafias, ¿no? ¿Qué se podría hacer ahí, en ese sentido, para que esto deje de ocurrir, para que la justicia ecuatoriana recupere el brillo que lo ha perdido en forma casi total, ¿no? Después de tantos escándalos que han ocurrido, incluso con el manejo que está sufriendo el caso del alcalde de Guayaquil, donde hay una sistemática, más allá de que si es inocente o culpable, una sistemática violación a los derechos humanos? Sin duda. Esta ley antimafias no plantea ninguna, me da risa además el nombre, no tiene nada de antimafias, pero esta ley que han propuesto con tanta pompa, no plantea ninguna solución a esto que usted plantea, que es un problema de interferencia en la justicia, de falta de independencia del Poder Judicial, porque en el caso del juez Serrano hubo influencia de las autoridades del Consejo de la Judicatura para fallar a favor de un narcotraficante. Es decir, se mezclaron los problemas del Poder Judicial
en el caso del juez Serrano, ¿no es cierto? Por un lado, la criminalidad, la delincuencia organizada, el narcotráfico, metiéndose, ¿no es cierto?, para buscar, digamos, resoluciones favorables y al mismo tiempo valiéndose de las autoridades del Poder Judicial. El problema es que esta ley que proponen el día de ayer no solo que no plantea nada para solucionar eso, sino que en la otra ley que se está discutiendo, que es la ley reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial, lo que se está haciendo es dándole todavía más atribuciones al Consejo de la Judicatura para poder influir en los jueces. Son tan torpes y nos creen tan torpes que están proponiendo volver a lo que ya la Corte Constitucional declaró como inconstitucional, que el Consejo de la Judicatura pueda calificar las decisiones jurisdiccionales de los jueces. ¿Qué les estoy diciendo? De manera muy simple. Antes, el Consejo de la Judicatura podía decir, esa resolución de ese juez es un error inexcusable, es algo terrible que no podía haber hecho y por lo tanto lo destituyo. La Corte Constitucional dijo en el año 2020 que esa atribución era inconstitucional porque solo los jueces superiores pueden revisar las decisiones de los jueces inferiores, pero no. Ahora nos están proponiendo nuevamente aquello porque, claro, quieren tener más poder en el Consejo de la Judicatura y eso significa más falta de independencia de los jueces. Así que respondiendo a la pregunta, no están proponiendo soluciones, están proponiendo agravar el problema. Muy agradecido, abogado Encalada, por acompañarnos esta mañana en RTP. Un abrazo a la distancia. A ustedes, buen día. RTP